Alrededor de la nombrada Plaza de Armas, encontramos numerosos edificios que representan la historia de San Luis Potosí. En particular, percibimos el Centro Cultural Palacio Municipal, obra que anteriormente formaba parte de las Casas Reales, sede de las autoridades de la ciudad. El inmueble sufrió algunos destrozos y fue reconstruido a lo largo del tiempo. Contiguo a la Catedral del Estado, el Palacio Municipal se caracteriza por sus grandes arcos representativos en la fachada. Desde sus inicios, el edificio perteneció al gobierno de la ciudad y también fue residencia episcopal. Durante varios años, albergó las oficinas del ayuntamiento de la capital. Vamos a conocer más de este recinto histórico llamado Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí. Con el descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro en marzo de 1592, acudió una gran cantidad de gente a trabajar en las minas. En agosto de 1592, el rey nombró a Juan de Oñate como alcalde mayor de las minas de San Luis Potosí, para posteriormente llevar a cabo la fundación de la ciudad. Una de las primeras cosas que hizo Oñate fue dibujar la estampa del pueblo. ¿Qué es la estampa del pueblo? Es definir dónde iba a estar la Plaza Mayor, la sede del poder eclesiástico y la sede del poder político. Entonces, especificó que lo que actualmente es este primer cuadro, vamos a decir, de la ciudad, debía quedar la Plaza de Armas y mirando al oriente estaban el terreno dedicado para las casas reales y para la primera parroquia. Se calcula que es hacia 1602 cuando comienza a levantarse el edificio de las antiguas casas reales, y la verdad es que se tardaron nada más 11 años en construir este edificio que iba a ser la sede de las autoridades de San Luis. Esta primera habitación que se hizo, lo que sí tuvo desde el principio fue que tuvo arcos que daban, 8 arcos que daban hacia la plaza principal. Los materiales con los que se construyó las primeras casas reales no eran muy duraderos, y a lo largo del siglo XVII se tuvieron que hacer repetidas reparaciones mayores al edificio de las casas reales. Las casas reales, además de ser el asiento, vamos a decir, del poder, de los poderes existentes en la ciudad de San Luis Potosí, era la residencia del alcalde mayor, y en la parte posterior se encontraba la cárcel. Más o menos hasta 1687 terminaron las reparaciones de las casas reales, y en mayo de 1767 comenzó un episodio muy turbulento en la ciudad de San Luis Potosí que se conoció como los tumultos. Los tumultos fue un levantamiento de los pueblos de indios y ciudadanos quienes estaban molestos debido a que no se respetaron los acuerdos en relación a la minería. A esta inconformidad se le sumó la expulsión de los jesuitas. La rebelión de los tumultos se extendió por casi todo el Bajío. Un mes después llegó el visitador José de Gálvez y aplicó castigos sumamente fuertes a las personas que se habían levantado durante los tumultos de 1767. La gente levantada apedreó las casas reales y las dejó inservibles. Lo que sí es cierto es que José de Gálvez castigó de manera brutal a todos los levantados. Hubo ahorcados, hubo decapitados, hubo mutilados. A partir de 1656, el pueblo de San Luis se convirtió en ciudad de San Luis Potosí, y entonces tuvo un ayuntamiento que tenía un corregidor, un depositario general, un alguacil mayor y 6 regidores, que se encargaban entonces de la administración de la ciudad. Y la sede del cabildo, del ayuntamiento, fue precisamente el edificio que estaba construido en lo que se conoció como las viejas casas reales. José de Gálvez levantó nuevas casas reales del otro lado de la plaza y se designó los impuestos que tenía que pagar la población para realizar estas obras. Trabajos que comenzaron después de 20 años. La obra comenzó alrededor de 1787-88, tardó mucho tiempo en completarse, y hacia 1806, fíjense, casi 20 años después,
fue cuando el ayuntamiento pudo hacer uso de una parte de las nuevas casas consistoriales, porque no las había terminado todavía. En 1817, las antiguas casas reales se convirtieron en cuartel y se mantuvieron como cuartel durante muchos años. Al término de la Guerra de Independencia, este periodo que comenzó en 1810 y va a terminar en 1821, el ayuntamiento estaba completamente establecido en las nuevas casas consistoriales. Sin embargo, con la adopción del régimen republicano federal, en 1824 se decidió que el gobierno debía estar dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Pero qué creen? Que en San Luis no había otro edificio para esos 3 poderes. Entonces se decretó que el edificio del ayuntamiento tenía que recibir a los 3 poderes. Cuando el ayuntamiento se muda en 1806 para lo que hoy conocemos como Palacio de Gobierno o nuevas casas consistoriales, la cárcel que estaba en las antiguas casas reales se pasó también en la parte posterior de las nuevas casas consistoriales y ocupaba parte de lo que hoy es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Colindante con la parte trasera del inmueble, don Andrés Barrueta tenía su vivienda. Propuso al ayuntamiento comprar el inmueble y hacer una finca, sin llegar a concretar nada. En 1835 se realiza otra oferta y esta vez el ayuntamiento vende la finca. Hacia 1835, Juan Gutiérrez del Castillo y Antonio Rodríguez Fernández le hicieron al ayuntamiento otra oferta. Y entonces ofrecieron comprar el terreno, comprar la finca y comenzar la edificación de un nuevo edificio que fuera funcional para la ciudad. Y empezaron la obra y es el edificio que actualmente es sede de este Palacio Municipal. Lo que sucedió con Antonio Rodríguez Fernández es que nunca pudo pagarle al ayuntamiento la cantidad de dinero que le debía por la adquisición del inmueble. Muérese el señor Rodríguez Fernández, que había sido gobernador de Tamaulipas, pero ya residía en la ciudad de San Luis Potosí. Al morir Antonio de Fernández, el recinto pasa a manos de sus herederos al no saldar la deuda. Finca que regresa a la propiedad del ayuntamiento. Esta finca se construyó para para ser una residencia particular, pero con accesorías, es decir, con áreas de la casa que podían ser alquiladas. Inclusive aquí estuvo en 1851 la Sociedad Potosina La Lonja cuando recién se estableció. Los portales que tenía la casa funcionaban muy bien, sobre todo para albergar parte del comercio. En 1873 el ayuntamiento toma de nuevo posesión de esta casa y tiene un problema muy serio el ayuntamiento, que es la falta de liquidez y la falta de recursos para poder arreglar la finca o para poder hacer cualquier otra cosa. Entonces trata de venderlo, lo trata de vender en 2 ocasiones. A lo largo de la historia, la construcción ha tenido diversos usos. En algún tiempo, una parte del inmueble fue rentado como comercio y era llamado El Parián. La actual construcción se le debe a don Antonio Rodríguez Fernández, quien fallece sin pagar el inmueble y pasa a ser parte de las autoridades, expuesto a la venta de nueva cuenta. Hacia 1892, el obispo de San Luis Potosí, don Ignacio Montes de Oca y Obregón, se interesó en comprar la finca que se conocía con el nombre del Parián, que era la sede del ayuntamiento. Ya la conocía porque cuando llegó en 1885 la visitó, no se sabe la razón por la cual no la compró entonces, pero en 1892, ante las penurias del ayuntamiento, decidió comprar la finca y comenzó a arreglarla.
El palacio que resultó después de todos sus arreglos y modificaciones, en realidad la finca no había sufrido más transformaciones desde 1873 y las transformaciones que él le realizó son fundamentalmente no estructurales, es decir, no añadió pisos, no cambió escaleras, nada, se mantuvo como tal, pero sí adornó mucho el palacio episcopal que se llamó entonces. Al adquirir el recinto, el obispo Montes de Oca lo convirtió en un verdadero palacio. Además, lo enriqueció con extraordinarias obras de pintura y escultura. Pero Montes de Oca era una persona sumamente ilustrada, que tenía mucha cultura, era una persona supremamente inteligente. Él tenía mucho gusto por los temas griegos y romanos, y propiamente en varias partes donde ustedes pueden ver su intervención dentro de San Luis Potosí. Vamos a ver mosaicos de estilo pompeyano, por ejemplo. En este caso es el que está aquí en la escalera, que es un perro que está atado con una cadena, y cuando subamos al descanso van a ver la similitud de este mosaico con el que está en catedral. Este perro lo que nos está hablando es que la gente llegaba con problemas. Mucha gente venía y buscaba el consejo del obispo, llegaban con sus problemas por este lado de la escalera y subían, visitaban. El perro es la parte donde llego con problemas, me siento angustiado, quería el consejo del obispo, y por eso vamos a subir por este lado, porque ahorita vamos a empezar a resolver todos estos misterios, estos problemas. Las escaleras inician en 2 rampas laterales donde observamos obras que se fueron adjuntando con el tiempo. Encontramos un vitral con un escudo representativo de la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, ahora que subimos la escalera, vamos a ver un detalle bastante interesante aquí en el palacio. Propiamente, este vitral que está aquí no es de la época de Montes de Oca, más o menos es como de la década de los 60, pero el escudo de armas que está arriba sí es de Montes de Oca. ¿Y qué hacemos referencia con esto? Pues recordemos que hace un momento hablamos de el propio rey de España, Felipe IV, fue el que nos dio el nombre de ciudad, la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí. Y aquí está nuestro escudo de armas que él diseñó, él dibujó. Si vemos los archivos, viene yo firmado como yo el rey, que es como firmaba los reyes españoles. Y vamos a ver a San Luis Rey sobre el cerro. Nosotros hablábamos que era el Cerro de San Pedro, propiamente la tradición así se habla, así se interpreta, pero también podemos pensar que es el Cerro del Potosí en Bolivia, que tiene la misma similitud en cuestión de dinero y plata, y por eso nos llamamos Potosí. San Luis está sobre este cerro que emana mucho oro y plata, que fue lo que hizo que tuviéramos mucha bonanza y mucho crecimiento en la ciudad durante muchos siglos, y tenemos unos lingotes de oro y de plata. Y también podemos ver en la parte de arriba esta parte de un óleo al fresco que está aquí arriba. En esta parte aquí son puros querubines, y en los lados unos faunos que están sosteniendo con un hilo un pandero con unos instrumentos musicales. Montes de Oca también le gustaba mucho la música. Propiamente el hilo que está sosteniendo también la pandereta es un viento. En sus paredes guarda una gran historia. Vemos testigos de la pintura que se encontraba en el inicio de su construcción. Bueno, en esta parte que estamos ahorita es el vestíbulo de lo que es ahora el Salón de Cabildos, pero antes era la biblioteca del excelentísimo señor José Ignacio Montes de Oca y Obregón. ¿Por qué nos detuvimos en esta parte de aquí? Porque hace poco se empezó a hacer un trabajo de recuperación de colores del palacio, lo que llamamos calas estatográficas. En este proceso, las restauradoras empiezan a hacer una limpia de los muros por niveles con un bisturí. Es un color más o menos marmoleado que encontramos en esta parte de aquí, y estos son laminados de oro propiamente. Por eso tenemos testigos, los vamos levantando por partes para ver si tiene toda una continuidad. Aquí propiamente vemos que el laminado está en la parte izquierda, central, y también ahí en la derecha, y por eso nos vamos a aventar a hacer toda la liberación de este lado. ¿Por qué es también importante esto? Porque esto nos va a hablar de los colores propios de la época. Imaginen toda una gama de colores que existe en los muros, en las ornamentaciones. Todo el palacio en general está ornamentado con colores de este estilo, o como los que están propiamente aquí en el vestíbulo.
El vestíbulo de la entrada al Salón de Cabildos cuenta con lo esencial de la antigua decoración de la casa episcopal, con los frontones de las puertas. Ahora estamos en el vestíbulo propiamente de lo que es la entrada a lo que era la biblioteca del obispo Montes de Oca. Y si vemos la parte superior de esta parte, vamos a ver una diferencia en los colores de lo que vemos en todo el palacio. Pues es que esta gama de colores pues es una recuperación de procesos de restauración que se hicieron propiamente en la época, creo, de la licenciada Victoria Labastida, y se recuperó esta imagen propiamente, donde vamos a poder ver en la parte de arriba de las puertas un escudo personal del ilustrísimo Ignacio Montes de Oca y Obregón, y lo vamos a poder saber porque está la I latina, la M, y hay una Y que asemeja el doble de la O, Ignacio Montes de Oca y Obregón, que es el escudo que está aquí. Y propiamente en la parte superior está el dios Apolo, que es el dios del sol, con los 4 puntos cardinales, que está acompañado de cupidos alrededor. Esta parte de aquí es la entrada a lo que es actualmente la Secretaría General. Pero cuando vivía el obispo y era propiamente el Palacio Episcopal, esta era la entrada o el vestíbulo a lo que era el Salón de Tronos. Aquí es donde Montes de Oca recibía de manera oficial a las personas que lo venían a visitar. Entonces aquí se entraba y ahí esperaban audiencia y podían entrar. Siendo casa episcopal, se dedicó un espacio al culto religioso. Se adecuó una capilla doméstica en el interior de la finca para oración. En este lugar era donde se encontraba la capilla del obispo y es un lugar importante, bueno, es el acceso a donde está ahorita la Dirección de Cultura propiamente. ¿Y cómo sabemos que era la capilla? Hace un momento platicábamos de las escalas estratigráficas y ese tema es propiamente algo que se llaman testigos. Estos testigos se encuentran en la parte de aquí y en la parte de abajo, donde vamos a poder corroborar con estas fotografías. Aquí se ve este testigo y el piso propiamente como tal. Estos eran los espacios más personales del obispo, porque por lo que tenemos entendido por las fotografías, él entraba por el vestíbulo y atendía de aquel lado, porque conecta, todo el palacio conecta como tal, y esta parte entra a la sala de tronos y va a otra habitación donde era su sala de juegos, y de este lado entraba a otro estudio que tenía una vista espléndida de lo que es la Plaza de Armas actualmente. Esta parte de aquí también privada, y aquí cerraba, aquí estaba cerrado, él salía por este pasillo. El palacio tiene muchos secretos, unos muy bonitos. En su interior encontramos un impresionante espacio donde anteriormente se localizaba la biblioteca. Ahora es el Salón de Cabildos, lugar que ocupa la mayor parte del edificio que da a la Plaza de Armas. La sala en la que nos encontramos ahorita es la actual Sala de Cabildos de la Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí. Pero en tiempos del obispo Montes de Oca era su biblioteca. Llegó a albergar aquí más de 10,000 volúmenes. Montes de Oca era una persona muy instruida. Más o menos hacia 1907 fue cuando se realizaron las últimas obras que se tienen registradas en este recinto. Y fue la colocación de los frescos que se encuentran en el techo de este Salón de Cabildos, que fueron fabricados por Erulo Eroli y tienen la representación de distintas escenas mitológicas. Los lienzos que observamos en el interior de la ahora Sala de Cabildos del Ayuntamiento fueron elaborados en Roma y hablan sobre temas mitológicos y cristianos. Este primer lienzo representa a Josué, jefe de los israelitas después de Moisés y conquistador de la guerra de Canaán. Detiene el sol para poder vencer completamente al rey Adonisedec de Jerusalén. Este lienzo representa el infierno. En la parte superior se puede apreciar el encuentro de Eneas y Dido, la hija del rey de Tiro que se suicidó por amor de Eneas. En la parte inferior a la izquierda, el can Cerbero, guardián del infierno,
A la derecha, Caronte, el barquero del infierno, sobre su barca, en la cual pasaba a los muertos a través de la laguna Estigia. En el centro se ven las almas de aquellos que, por no haber recibido los honores de la sepultura, están condenados a vagar 100 años a la orilla del Estix, los cuales son rechazados Caronte para que cumplan su condena. Este lienzo representa la resurrección de Cristo. Este lienzo es la representación del Olimpo o sede de los dioses paganos con Júpiter en su trono. Este lienzo representa la aparición de Santiago Apóstol matando a los musulmanes de Abderramán cerca de Calahorra. Está estrechamente vinculado con la historia de España y con la historia universal. Este lienzo es la representación de don Vicente María Pastor, quien fuera regidor honorario del ayuntamiento en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando viene el estallido de la Revolución Mexicana, en 1914 las tropas revolucionarias tomaron la ciudad y saquearon muchas de las casas de la ciudad, incluidas el honorable Palacio Episcopal. Y expulsaron de aquí a la gente del obispo, de las oficinas del obispo Montes de Oca. En 1915, el palacio se tomó en julio de 1914. En septiembre de 1915, el general Gabriel Gavira, que entonces era el gobernador de San Luis Potosí, devolvió el palacio al ayuntamiento y el ayuntamiento volvió a ocupar de nuevo su sede. El palacio cuenta con diversas características muy particulares del recinto y acondicionadas para el gusto del obispo Montes de Oca. Nos encontramos en una sala muy especial. Actualmente es el despacho del señor presidente municipal cuando se encuentra en este edificio. Y antiguamente pues, era el despacho del presidente municipal en turno hasta antes de que se cambiaran a la unidad administrativa municipal. Pero una de las cosas que es características de esta pieza y que la hace muy valiosa es que esta pieza, por su acústica, es maravillosa. Uno puede hablar en voz muy baja en un extremo de la sala y se escucha perfectamente bien del otro lado de la sala. ¿Por qué? Porque el obispo Montes de Oca, que también era un melómano, es decir, un amante de la música, lo acondicionó como salón para música y de ahí que la acústica que se encuentra en este lugar sea realmente maravillosa. Las leyes de reforma establecen que las propiedades del clero pertenecen a la nación. Así es como la propiedad siempre perteneció al gobierno federal y actualmente es parte del gobierno del estado. Ahora bien, hay una cosa que es muy interesante y es que en el momento que Montes de Oca compra este edificio, pasa a ser propiedad de la Iglesia Católica. De acuerdo a las leyes de reforma, todas las propiedades de la Iglesia Católica pertenecían a la Federación, a la Nación. Entonces este edificio pasó en 1892 a propiedad de la Nación por las leyes de reforma. En 1915, cuando se lo regresan al ayuntamiento, pues sigue siendo patrimonio nacional. O sea, está dentro de la jurisdicción del patrimonio federal. Hacia 1945, el gobernador Gonzalo Santos logró que la Federación le devolviera al Estado la propiedad del inmueble. Y actualmente este inmueble es propiedad del gobierno del Estado de San Luis Potosí, porque está establecido que las sesiones de cabildo solo se pueden celebrar o solo tienen validez si se celebran en los recintos del ayuntamiento. Por muchos años se conoció este lugar como Palacio Municipal y no fue sino hasta recientemente cuando se construyó la unidad administrativa municipal que se mudaron las oficinas del municipio a la unidad administrativa municipal, que entonces se le dio un destino diferente. Sigue siendo el Salón de Cabildos, por supuesto. En el exterior de la obra podemos observar un frontispicio de cantera, con 7 arcos hacia la Plaza de Armas, y en el costado, en la calle de los Bravo, encontramos 9 arcos más. En el 2003, el edificio se convirtió en el Centro Cultural Palacio Municipal y es catalogado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siendo un lugar de esparcimiento cultural y de preservación histórica, es así como el ahora nombrado Centro Cultural Palacio Municipal pertenece a las herencias del Estado de San Luis Potosí.